Durante siglos el Imperio Español fue representado como un territorio continuo y perfectamente definido en los mapas europeos. Las líneas parecían firmes, los colores sólidos y los nombres imponían autoridad política y simbólica. Sin embargo, la realidad en el terreno era profundamente distinta y mucho más frágil de lo que sugerían esos documentos. Hubo fronteras que España declaró suyas, pero que nunca controló de manera efectiva ni permanente. Eran límites que existían en documentos oficiales y archivos administrativos, pero no en la vida cotidiana de quienes habitaban esos espacios. Esta historia trata sobre una frontera imperial que fue proclamada desde lejos, aceptada en el papel y sostenida durante décadas solo en los mapas del imperio. En la Europa moderna, la cartografía no cumplía únicamente una función descriptiva, sino también una función política y estratégica. Dibujar un territorio significaba reclamarlo y convertirlo en parte del orden imperial reconocido. Un mapa servía como prueba de dominio incluso cuando no había soldados ni funcionarios presentes sobre el terreno. España adoptó plenamente esta lógica y la transformó en una herramienta central de gobierno. Cada virreinato, cada provincia y cada frontera fue cuidadosamente trazada por cartógrafos al servicio de la corona. En esos mapas, el imperio parecía coherente, ordenado, continuo y plenamente controlado desde el centro del poder. Pero los mapas ocultaban más de lo que mostraban. No representaban la ausencia de caminos transitables, ni las enormes distancias entre asentamientos dispersos. Tampoco reflejaban la falta de población española en amplias regiones ni la debilidad estructural de las guarniciones locales. Mucho menos mostraban la lentitud extrema de las comunicaciones con la metrópoli. En muchas zonas, especialmente en regiones fronterizas, la distancia entre lo dibujado y lo real era profunda, constante y estructural, afectando la capacidad del imperio para ejercer autoridad efectiva sobre territorios declarados propios. Una frontera no se sostiene con tinta ni con decretos reales firmados en la península. Necesita presencia humana, recursos estables, abastecimiento regular y administración continua. Sin estos elementos, una frontera es apenas una idea abstracta sostenida por la costumbre. En varias regiones de América, España proclamó fronteras que jamás pudo consolidar en la práctica diaria. Desde Madrid, esas líneas parecían proteger al imperio de amenazas externas y rivales europeos. En el terreno eran espacios extensos, vacíos, mal comunicados y en gran parte abandonados por el poder central. La autoridad imperial allí dependía más de la inercia que de la fuerza organizada. La corona confió en que la simple declaración de soberanía bastaría para imponer respeto y obediencia. Pensó que el prestigio imperial disuadiría a potencias rivales y que otros actores respetarían fronteras no defendidas físicamente. Esta confianza fue un error silencioso, pero decisivo, donde España veía una línea clara. Otros veían una oportunidad abierta. Comerciantes, corsarios, exploradores y colonos atravesaron fronteras invisibles, sin encontrar resistencia coordinada ni presencia estatal real. El territorio proclamado se transformó lentamente en un espacio disputado sin que el centro imperial lo percibiera a tiempo. El problema se agravaba aún más por la distancia geográfica y administrativa. Desde la península ibérica, la frontera parecía clara, definida y estable en los mapas oficiales. Desde América era confusa, inestable y muchas veces inexistente en la práctica. Las órdenes tardaban meses en llegar cuando efectivamente llegaban. Las respuestas a problemas locales se perdían en el trayecto burocrático. Para cuando una instrucción era recibida, la situación ya había cambiado por completo. La frontera evolucionaba sin supervisión real, mientras la administración central reaccionaba siempre con retraso frente a una realidad que no alcanzaba a comprender. Los funcionarios locales quedaron atrapados entre la realidad cotidiana del territorio y las exigencias formales del papel. No tenían recursos suficientes para defender territorios extensos, ni autoridad para redefinir fronteras, según las condiciones reales. Tampoco podían ignorar completamente las órdenes de la corona sin exponerse a sanciones. El resultado fue una administración paralizada por la distancia, la escasez y el temor a equivocarse. Esta parálisis permitió que el control imperial se diluyera gradualmente, sin enfrentamientos directos ni decisiones claras que marcaran un antes y un después. España había dibujado una frontera que no podía sostener con los medios disponibles, y al no poder sostenerla, comenzó a perderla sin advertirlo claramente. Muchas de estas fronteras carecían de población española significativa y estable. No existían ciudades importantes, ni redes comerciales sólidas que aseguraran lealtad. Los asentamientos eran escasos, dispersos y aislados. Sin población estable, no había control continuo ni presencia efectiva. Sin control continuo, la frontera dependía de acuerdos informales
alianzas frágiles o simplemente del abandono tácito por parte del poder imperial central. En estas zonas la frontera dejó de ser imperial para convertirse en una construcción local y circunstancial. Comunidades indígenas, colonos aislados y comerciantes actuaban según sus propias necesidades inmediatas. Para ellos la frontera oficial era una abstracción distante sin efectos prácticos. En los mapas la línea estaba claramente marcada, pero en la práctica nadie la vigilaba. La autoridad imperial se volvió intermitente, simbólica y cada vez menos relevante para la vida cotidiana de quienes habitaban esos territorios marginales del Imperio Español. Este vacío territorial se transformó progresivamente en una debilidad estructural. Potencias rivales observaron estas regiones con atención creciente y calculada. Comerciantes extranjeros, corsarios y asentamientos informales comenzaron a ocupar espacios mal vigilados y poco defendidos. España no perdió estas fronteras en grandes batallas ni en derrotas visibles. Las perdió por una erosión lenta del control efectivo. Cada año sin presencia reforzada, cada decisión postergada debilitó aún más la frontera proclamada hasta volverla irrelevante en la práctica cotidiana. Cuando la corona intentó reaccionar de manera más decidida, ya era demasiado tarde. Las órdenes eran generales, los recursos insuficientes y las decisiones se tomaban desde despachos lejanos, sin conocimiento real del terreno. Aún así, España insistió en mantener la frontera tal como estaba dibujada en los documentos oficiales. Modificarla habría significado reconocer un fracaso político y administrativo. Esa admisión resultaba inaceptable para la lógica imperial. Así la frontera permaneció intacta en los archivos mientras desaparecía definitivamente de la realidad territorial que el imperio ya no controlaba. Durante años e incluso décadas, los mapas oficiales siguieron mostrando territorios que España había dejado de gobernar efectivamente. Esta desconexión creó una ilusión peligrosa de control y estabilidad. Desde Madrid todo parecía bajo control y perfectamente delimitado. Desde la frontera nadie mandaba ni respondía. Las comunidades locales llenaron ese vacío de poder con soluciones propias. Negociaron, resistieron o simplemente ignoraron la autoridad imperial distante. No se consideraban rebeldes, actuaban por supervivencia y adaptación. El imperio seguía existiendo en el papel mientras desaparecía en la práctica diaria. España no perdió estas fronteras por una guerra decisiva, ni por una derrota militar espectacular. Las perdió por indecisión, falta de inversión y exceso de confianza en la representación simbólica del poder. Mientras otros imperios redefinían sus límites sobre el terreno, España defendía líneas imaginarias. Cuando finalmente reaccionó la frontera, ya había sido redefinida por actores locales y potencias externas. Esta frontera que solo existió en los mapas, revela los límites del poder imperial cuando se confunde proclamación con control real y efectivo. Este fenómeno no fue un caso aislado, sino un patrón repetido en distintas regiones del imperio. España dominó océanos y rutas marítimas, pero descuidó espacios intermedios y periféricos. Gobernó capitales importantes, pero olvidó las fronteras lejanas. Dibujó un imperio inmenso, pero no siempre logró sostenerlo más allá del papel. Las consecuencias de estas fronteras fantasmas se extendieron mucho después del periodo colonial, influyendo en conflictos posteriores, disputas territoriales y regiones mal integradas. Comprender esta frontera inexistente permite entender mejor la dinámica interna del Imperio Español. Muestra cómo un imperio puede parecer fuerte mientras se debilita silenciosamente. Explica por qué algunos territorios se perdieron sin combates abiertos. Y revela que la caída de un imperio no siempre comienza con una derrota militar, sino con decisiones mal calculadas y realidades ignoradas durante demasiado tiempo. La frontera que solo existió en los mapas es una advertencia histórica clara sobre los límites del poder cuando se prioriza la imagen sobre la presencia real.